Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a 720 Música. Y voy a leer un textito, como siempre, para dar una pequeña introducción. Hay que estar dispuesto a dejarse llevar por el mundo abstracto. Hay que querer perderse en él. Si no, se tendrá la sensación de frustración. Esta frase pertenece a uno de los artistas más inclasificables del mundo, el recientemente fallecido director de cine David Leitch. Este irreverente creador y sus obras serán importantes en el episodio de hoy. En primer lugar, por la admiración e influencia que este ha generado en nuestro entrevistado. Pero además, porque creo que él también ha adquirido esa connotación de inclasificable, a la vez que su música ha fluido por mundos sonóricos donde todo es posible. Con todos vosotros, Gold Yawai. Hola. Qué gusto estás aquí, ¿eh? Encima hablando con esa pedazo de introducción, ¿eh? Como podéis ver, es bastante friki del señor Lynch, que iremos mencionando cosas porque, bueno, está alrededor de toda tu puta música. Sí, tío. O sea, sí, eso sí. me encanta, que tengáis la sensación ya no solo de hablar de cosas y querer mostrar sentimientos en vuestra música, sino encima te voy a mostrar de que, como esto es tan importante para mí, te voy a enseñar. Te lo voy a meter por ahí y te lo vas a tragar. Sí, esa es. Para abarcar todas las inquietudes y preguntas que me suscita el podcast de hoy, pues debería durar como 3 horas, ¿vale? Pero no podemos tampoco abusar de Jordi, entonces para mí ya 1 hora y media se puede calificar como secuestro, así que vamos a evitar movidas y vamos siempre con una pregunta clásica que me gusta hacer y es ¿cómo nació tu vínculo con la música? Pues eso, la verdad que es bastante sencillo, es porque mi padre es muy joven, en plan... Mi padre tenía 16, 17 años cuando me tuvo. Y claro, él estaba en los 90, nació en el 96 y él escuchaba muchísimo pues Nirvana o así, todas esas movidas, Prodigy. Y desde pequeño pues siempre he tenido esa inquietud de ver a mi padre tocar la guitarra, aunque él tocaba la guitarra flamenca principalmente, siempre la flipa por eso, bandas y todo ese tipo de movidas. Y desde pequeño siempre me ha gustado pues, escuchar la música en el coche, escuché a mi padre tocar la guitarra y cuando cumplí 10, 11 años... Bueno, yo era el típico que en el colegio de pequeño siempre se presentaba a los concursos de cantar, fiesta de fin de curso. No tenía ninguna vergüenza desde pequeño. Y claro, cuando cumplí 10, 11 años me regaló mi padre una guitarra eléctrica porque yo siempre decía, no, yo quiero la eléctrica. Y creo que ahí fue cuando ya empecé a meterme de lleno en... Vamos con la música a tope. Ahí nació. Ese fue el germen. ¿Tienes algún grupo, alguna canción que diga, joder, me recuerda a esa época de cuando empecé a escuchar música con mi padre y demás? Pues obviamente lo que te he dicho, Oasis, toda su discografía. También comencé a fliparme muchísimo con los Beatles, que yo que sé, que una persona de 10, 11 años se flipe con los Beatles, pues como un evento también, canónico, ¿no? En plan, porque mi vecino Fede, que tenía mi misma edad, y él también, su padre también tocaba la guitarra, y empezamos a tocar la guitarra a la vez, tenía el DVD de la Anthology, de Beatles Anthology, que son como 5 DVD con 5 partes. Y recuerdo que él me dijo, porque yo por entonces lo que había escuchado era, pues yo qué sé, lo típico, Rage Against the Machine, por mi cuenta, Sum 41, Green Day, escuchaba todas esas cosas que me flipaban. Y de momento me pasó eso y dije, me lo vi entero en una semana. Recuerdo que era una Semana Santa encima, como a mí lo que es la Semana Santa como tal no es algo que yo vaya a verla así asiduamente. Me tragué eso mientras jugaba al Counter. Me veía un episodio y jugaba al Counter con mi colega y después salíamos a tomar algo que fuera. Pero fue como... Vale, estos tíos, sobre todo por el hecho de empezar y empiezas con ellos con la música que hacían de los 60, típico. Pero a mí me voló la cabeza cuando llegan al Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper y empiezan a hacer cosas locas, a crear mundo, a crear esa movida. Eso a mí me flipó y conecta también con que por esa época también escuchaba mucho Green Day y sacaron American Idiot unos cuantos años antes, porque toda esa creación de esa movida de crear universos, de la psicodelia y de mundos que no son palpables en el estado estándar de la mente, me flipó y eso fue lo que definió mi forma de concebir la música. Ya después se revolucionó cuando descubrí el punk, Joy Division, y dio un vuelco total cuando descubrí a Jun Lin, que gracias a descubrirlo fue cuando empecé el proyecto de Gold Yawai. ¿Qué referencias o influencias crees que te han marcado más de esa época en tu música hoy en día? De los que me has comentado, por ejemplo. Pues lo que te he dicho, yo creo que en ese momento del tramo desde los 10, 11 años hasta los 13, pues los Beatles, Green Day, ese flow. Pero también escuchaba cosas de
50 Cent, 3-6 Mafia, como que me gustaba también esa movida, como más hip hop oscuro y todo ese tipo de cosas. Así que si mezclas esas cosas vas a entender un poco cómo concibo la música, escuchas la música de ahora, puedes ver esas movidas. Y después Joy Division también me gustó mucho como Ian Curtis hacía las letras y demás, toda esa ola. Y la más determinante, eso es lo que te digo, descubrí a Jun Lin, descubrí el movimiento este de Sad Boy, el Vaporwave y el Malsoft también, que lo descubrí antes de Jun Lin y me linkeó, al final está todo conectado por ahí. Creo que esas son las que más han marcado. Ya más grande, ¿no? Ya después de haber pasado ese descubrimiento, pues está los clásicos que nos influenciaron a todos los de la época, como más de Marco. Entonces descubrí a todos los artistas japoneses como Harumi Ozono, Ryuichi Sakamoto, que también han sido una influencia muy... No podría llevarme así mucho tiempo, porque no sé centralizarlo, como ha ido creciendo por temporadas, por así decirlo. Sí, que te puede haber influenciado una canción que escuchaste ayer, por ejemplo, para claro, los que claro. Pero sí, tengo que hacer un compendio de artistas de ese palo. En ese primer tramo son esos, y ya después, cuando ya nació Will Ya Boy, pues hay un después, ¿no? Que ya estaría pues Yulin, Torimoa, Shildy Gambino... A mí también me Playboy llegó... Carti, pero bueno, yo qué sé, hay muchas cosas y ya ahí ya empieza a explotar todo. La influencia de tu primera etapa. Sí, claro. A mí me pasó lo que dices tú con los Beatles, de que también me llegó un recopilatorio de Beatles Love en su momento, que tenía mi madre, que tampoco es que sea una persona que escuche Es el que tiene música. como una portada naranjita. Sí, eso es, tal cual. Pues ese lo teníamos en casa y yo es que me los ponía de la primera a la última todo el rato en bucle. Y fue como la primera vez, yo creo, con que ya no solo escuchaba lo que me ponían, sino que yo era el que decía, vale, este CD. Y ponía pues ahí eso, desde Eleanor Rigby hasta las bizarradas de Sanger. Bueno, se me ha olvidado que cuando tenía 15, 16 años, los Arctic Monkeys también fueron una movida, pero bueno, eso también lo di por obvio. Claro, toda la música de los 90 y demás, claro, todo el rock, el punk iba creciendo en esa época. Claro, me flipaba toda esa movida y siempre me ha flipado por todo el hip hop por toda esa movida de la costa oeste y toda esa movida. Eso también me han gustado mucho. Sí. Disculpad por el corte. Le estaba preguntando a Gold Ya Boy que básicamente todos los que han pasado por aquí siempre les pregunto si ellos cuándo encontraron esa conexión a tal nivel, ya no solo de, como digo, de algo pasional, sino también a nivel de este es mi camino, esto es lo que yo quiero hacer. Yo creo que eso cuando empecé a tocar la guitarra sin saber controlar lo que es sound down y cosas de esas, recuerdo conectar el micro del SingStar en la entrada de micro de la torre de ordenador, abrir Virtual DJ y grabar demos de versiones de otras cosas. Yo creo que eso fue el punto de partida, ¿no? Esa inquietud por hacer movidas desde pequeño. Y ya cuando llegó el momento de estar en la escuela de arte, cuando entré en la escuela de arte y empecé a conocer por todo este mundillo, empecé a descubrir autores, estudié fotografía artística, también empecé a descubrir autores de cine, y descubrí a Lynch, descubrí a Cronenberg, descubrí a pintores, descubrí a cosas como, pues eso, pues fotógrafos, escultores. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, ¿no? Porque recibir toda esa información, procesar, entender cuál es tu finalidad artística tuya, por así decirlo, tu camino, no es algo que se diera de un día para otro, sino que se fue conformando conforme eso, fui avanzando en ese punto. Yo creo que fue eso, ¿no? Y había estado tocando con bandas que bueno, que estaban bien, pero tampoco innovaban en sonido, por así decirlo, eran como un refrito. Estaba guapo porque era lo de la época. Y es lo que te digo, después empecé a escuchar Malsoft, Vaporwave, que eso fue muy loco, porque digo, porque esta puta canción que son samples mal cortados, tío, me provoca este sentimiento, ¿no? ¿Y por qué me hace intentar trasladarme a este mundo? Eso fue también un punto de inflexión. Y entonces descubrí a Jun Lin, que hacía como una especie de rap abstracto sobre ese tipo de movidas. Y sus referencias, ¿no? También a las cartas de Yu-Gi, al anime, a las películas, al cine. Creo que ese compendio que pasó durante esa época, todo eso pasó durante un par de años, fue lo que definió lo que vino años después. Antes de ponernos a recorrer tu música con breves paradas, te quiero hacer una pregunta, y es si eres el típico, que a muchos os pasa, artista que aborrece un poco lo que hizo en el pasado y que ahora mira hacia el presente. Siempre. Pero no es una cuestión de aborrecer porque no me gusta lo que he hecho, sino porque estoy
constante evolución Ujú. y aprende nuevas cosas, tanto en la composición como en la mezcla, como en la producción, como en todo. Y claro, cuando hago algo nuevo me parece que subió de nivel y lo otro digo, hostia, me hubiera gustado hacerlo esto de otra manera, me hubiera gustado. Pero últimamente hay que decir, con el aniversario del Rascal del año pasado, empezó a ver el encanto de esas cosas que surgieron en ese momento, de tal forma, con ese sonido, con eso, como que estoy empezando a verlo de esa forma, creo. Ujú. Pues con esto llegamos a tu primera etapa, ¿de acuerdo? Donde pasas de la música de bandas que tú estabas haciendo, pues eso, como decías tú, en proyectos tuyos y demás, a un proyecto en solitario. Tengo entendido que, bueno, buscabas esa libertad, esa capacidad de hacer lo que tú querías en el momento, pero me llama la atención por qué ese sonido en concreto. Has dicho lo de los gustos, pero por qué de repente dices, joder, llevo tocando la guitarra tanto tiempo, sé de música y demás, pero ahora voy a pasarme a un sonido más estilo, más cercano al trap. ¿Por qué eso? Porque era rompedor, ¿sabes? En plan, es como... Vale, el punk, vale, pero el punk llevaba sonando similar durante muchos años. Toda esa movida sonaba similar durante muchos años. Y entonces llegó Kefta Boys en España, ¿no? Ujú. Había descubierto Yulín, y vi a Kefta Boys en España, Pedro la Droga, como esa escena que había antes de que explotaran. Es más, Kefta Boys, si no me equivoco, fueron a generar la Imperium. Y... Y esa ruptura, ¿no? Esa forma de decir tú, vale, este tío está rapeando sobre un beat muy simple, con el autotune a tope, sin realmente afinar, pero ¿por qué está transmitiendo? ¿Por qué me estás diciendo tanto? ¿Sabes? ¿Por qué John Beef en ese momento, o Pedro Ladrón en ese momento, y ahora, bueno, siguen haciendo, ¿no? Lo que pasa es que ya es algo que esa... ¿Por qué esta cosa tan, digamos, técnicamente mal hecha me está llegando tanto lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Sabes? Y yo creo que era como, pues eso, esa ruptura con el punk. Y no estoy hablando de ello como les dio por hablar a los modernos de Barcelona y toda esa movida de una forma filosófica y que intentaban como academizarlo todo en ese momento, ¿no? Yo digo lo que te transmitía a ti como oyente. Ujú. Y era rompedor, ¿no? Era como decir, tío, ¿qué coño es esto? Qué guapo está, es loco, es provocador, no sé, está muy guapo. Yo creo que eso es lo que me hizo llegar a esa idea, ¿no? Y explorar una cosa que no había hecho nunca antes. Porque si tú te pones a mirar, pues lo que son el rock, el indie, el pop-punk, toda esa movida, tienen muchos puntos y ramas en común. Sí, vale, en uno son unos pedales, unos tempos, una técnica, pero como que viven todos dentro del mismo universo. Él llegaba a eso y como que hizo revivir, pues eso que estaba diciendo, ¿no? Esos grupos de Three Six Mafia, Lil B, toda esa movida que también estaba escuchando paralelamente a cuando estaba escuchando Arctic Monkey o Kanye en sus primeros momentos. Me hizo ver ese momento y creo que eso fue lo que hizo clic, ¿sabes? Ujú. Pero me gusta que desde el primer momento dejaste clara tu idea y ya no es bueno en MD y en Hilary Banks, que hay que ya irse ya hasta el 2018 para eso, pero por ejemplo en la de Cops Party, ya es en 2019, ahí hay referencias visuales, en la letra hablas de anime, hablas de manga, Sí, o sea sí, que sí. tú ya desde el primer momento podías haber presentado, por ejemplo, un trap como artista que has presentado. Pedro la Droga es una persona que hace referencias, o Young Beef, pero que sobre todo hablan un poco de su vida, de lo Claro, que va claro, pasando. En sí, cambio, sí, tú sí. desde el primer momento dijiste, yo vengo a presentar también mi universo propio. Claro, porque realmente yo en ese momento pues era un chaval normal de un barrio humilde de Jerez que obviamente pues no estaba vendiendo ni pasando coca. Así que en ese momento pues para mí no era honesto que todos giraran en torno a eso, aunque usaran metáforas o que usaran frases que hablan sobre esa movida, pero para mí no era honesto. Yo quería ser honesto desde un primer momento con la música que hacía y lo que a mí me nacía y lo que me representaba era esa forma de crear metáforas, de crear alegorías, de crear universos. Desde el primer momento. Sí, es cierto que Course Party siempre digo que no es canon, ¿sabes? pero fue como la primera piedra, ¿no? Antes de decir, vale, pues yo voy por aquí, voy por ese flow. Bueno, pues aunque sea fuera de canon, efectivamente Sí, sí, vamos sí, sí. a valorarlo al este. Y en ese mismo año tenemos, para mí, otro precedente que ya no sé si es canon, que es Preludio. Porque para Ese sí es mí, canon, porque eso va antes del Rackle. claro, Sí, justo, ese sí es primero, canon. aparte que la palabra ahí misma ya te da alguna pista, además es un precedente, creo, del giro en el sonido, que luego pues llevas a los cimientos del Rascal, que ya han pasado 5 años desde que salió.
Y la pregunta es un poco pues, similar a la anterior y es, ¿te había ido bien en el trap? ¿Realmente tú podías? A lo mejor podías haber seguido por allí. Sí, Y en cambio decides cambiar completamente a riesgos de que, por así decirlo, en ese momento no eras un artista tan establecido como, por ejemplo, C. Tangana, todos sabemos que hizo ese viraje porque ya estaba establecido. Y tú lo hiciste, no. ¿Y por qué? O sea, esa decisión lo tenías claro. Yo creo que tenía que ser fiel a mi idea, ¿no? De que Will Your Boy era un proyecto que aunque empezara con ese tipo de ritmo, la idea era poder ser libre, poder experimentar y poder hacer lo que en ese momento me viera en gana, que es lo que he venido manteniendo desde entonces. Y no sería honesto conmigo mismo si hubiera estado haciendo lo mismo otra vez sin haber explorado otras cosas. Otra cosa es que pasado un tiempo haya vuelto a algún punto de eso, que es muy distinto, pero quería explorar, quería ver por dónde podía llevar ese sonido, por dónde podía avanzar, ¿no? Creo que era algo que nadie estaba haciendo en ese momento. No, no hay ningún disco como el Rascal en ese momento. Ya después sí que ha habido cosas que se han notado su influencia, pero yo quería ser honesto conmigo mismo y con lo que yo quería hacer, que era contar historia, contar cosas y conectar con el público en base a mi idea de entender el hacer no solo música, sino hacer arte en general, ¿sabes? Ya llegamos al famoso álbum del Rascal, que como hemos dicho, pues ya hemos llegado al lustro desde que salió, ha pasado bastante. ¿Qué hay en el Rascal que crees que todavía sigue unido al Goulja Boy de 2025 que está a punto de sacar el nuevo álbum? Yo creo que todo realmente, no es algo que haya... Sí es cierto que a lo mejor el sonido ha variado, haya cambiado, pero en este disco nuevo, en Dante Technicolor, creo que hay bastantes similitudes con el Rascal, pero como mejorado por 1000, ¿no? En cuanto a calidad y demás. Pero esa narrativa, ese lore, lo he ido alargando tanto que ya son 3 discos de lore, 2 EP que continúan. Creo que eso es ese hilo y esa experimentación, ¿no? Porque el Rascal tienes un tema que es medio de dembow, reggaetón, que tienes uno que es de punk. ¿sabes, sí, no? sí. Para mí el Rascal fue como decir, esto es Will You Boy, esto es lo que quiero hacer, y esto es todo lo que puedo hacer en ese momento, en 2020. Y quizá el siguiente exploro más esta línea y el siguiente exploro la otra, a lo mejor convergen, a lo mejor no. Era un poco como eso, decir, este soy yo. Además, en este álbum, como fricada tonta y absurda que a mí me desveló al escucharlo, creo que es el uso más guapo a los interludios como descansos que yo he escuchado en muchos álbumes. Además que uno de ellos hace referencia a mis patatas fritas favoritas, que son las bonillas. Sí. Para mí fue impresionante. Y lo guapo es que los interludios son como momentos que el micro estaba conectado y dijimos, eso grabando y toda esa movida. Por eso se escucha... A un colega mío decía, ahí bonilla, cabrón. Era porque estábamos de noche en el local muerto de hambre y alguien estaba diciendo, tío, no, estoy muerto de hambre, tío, no hay patata, no hay nada. Y ahí empieza justo cuando ella va a empezar a tocar, ¿sabes? En plan, esa naturalidad, ¿no? Que tienen los interludios y ese momento de descanso, pero sin sacarte de la vibra. Sí, que además hoy en día como que muchas veces los interludios como que la gente ya últimamente le da unas vueltas de olla, de tal, y al final... Un interludio es un piti. Claro, es un piti en mitad de. Exacto. Es un piti. Y además, oye, si no habéis probado, son tan buenas estas patatas que salen en Parásitos de Bong Joon-ho. Así que ya si lo recomiendo yo, lo recomiendan también el mejor director de cine de Corea del Sur. Y bueno, además piensas mucho en este álbum. Bueno, se tocan temas muy diferentes, artistas muy diferentes, géneros muy diferentes. Y mi pregunta es si en ese momento. Pensaste algo. Hay una referencia que trabajamos mucho en este programa y es la relación entre emisor y receptor dentro de la música. Es decir, si a ti era algo, o a día de hoy entiendo que a lo mejor más o menos, no lo sé, es algo que te frustra o que te tormente el hecho de que tu mensaje llegue como tú quieras al público, o simplemente dices tú, yo suelto lo que quiero hacer, o no. Vamos, yo creo que en El Vigilante se entendía un poco más ese. Yo sí que he visto esa relación. No sé si realmente yo buscaba que la gente entendiera el mensaje directamente, porque si no, no hubiera hecho esa historia tan abstracta que en su momento no pensaba que nadie fuera a entender, ¿sabes? No pensaba que nadie iba a entender qué Fausto, qué el Rascal, qué referencia. Eso es algo que se ha dado con el tiempo. Yo solamente quería plasmar en mi universo lo que yo quería hacer, lo que era mi mundo que estaba creando, que estaba empezando a nacer y que se estaba empezando a formar, sin pararme a pensar un poco en plan cómo lo iba a recibir la gente esa parte, ¿sabes? ¿No? Yo lo que quería era que sonaran guapas y que tuvieran una historia guapa. Esa es mi filosofía. Quiero que sea guapo, que suene guapo y que
tenga una historia detrás que a mí me flipe. Que yo... Es algo que no puedo consumir en España. No hay nadie, en plan, que está haciendo eso en España que a mí me dé esa vida. Lo veo en artistas de fuera, lo veo aquí, pero esa carencia es la que me dijo, tío, pues si no lo hace nadie, lo hago yo, tío. Pues, no hay otra, ¿sabes? ¿Para ti es importante el lore en un artista? Tanto a ti a nivel artístico en tu carrera como para disfrutar de los artistas. Hombre, depende de cómo lo plantee el artista. Si el artista lo plantea como algo que está presente, que es importante, que tal, y que se lo ha currado, sí. Si es algo que mete para intentar vender que es un disco conceptual y por cojones, en plan, no lo disfruto tanto. No tiene por qué tener lore eso para que yo lo disfrute, pero si lo tiene, pues siempre es un añadido guapo. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, yo creo que artistas como tú, ahora me ha venido a la cabeza Dano, que sois gente que me hacéis estudiar, que eso me mola, que sí, tío. Escucho la letra y digo... Me veo muchos podcasts y entrevistas de Dano porque es un tío que sabe un montón, tío. Me fliparía charlar con él, tío. Que es un maquinón, tío. Pues eso, gente como tú, como él, que hacéis referencias que yo digo, vale, tú me tengo que parar, rebobinar para entender bien qué está diciendo aquí y buscar esto porque no he entendido una puta mierda, ¿sabes? O sea... Como bueno, también creo que en Ciudad Portuaria también hay algunas cosas, sí. referencias a Starship Troopers o cosas así que dices tú, hermano. O sea, esto hay que ser muy friki para pillarlo. Yo esas cosas las meto porque son cosas que me gustan y me gustan meter y digo, vale, quiero contar esta historia. Pero hay un ejercicio que hago, es que yo quiero que las canciones funcionen individualmente y que funcionen en un todo, ¿sabes? Porque yo quiero que la gente escuche la canción y que valore la canción como es individualmente, ¿sabes? Que disfrute esa canción. Sí. Y después, para la peña que se quiera sumergir, está el lore, está todo eso detrás. No es necesario que te sumerjas para disfrutar de mi música. Ahora, si lo haces, lo va a gozar por 1000. O eso, te vuelves loco. Una de dos. ¿Sabes? En plan, pero tampoco creo que la gente tenga que entrar forzadamente al lore. Si entra mejor, bien, perfecto, pero creo que las canciones son buenas individualmente por sí, sin todo eso que hay detrás, que ya no está tan detrás, que ya va más directo. Sí, bueno, ya hemos comentado que efectivamente tus fans ya están. Sí, les falta sacar libros sobre Goulja Boy. Y bueno, ya iremos, como te digo, desglosando un poco todo este lore que es impresionante. Llegamos a Ciudad Portuaria, para mí, de todo lo que has hecho, de las cosas más interesantes. Como te digo, ¿por qué me ha hecho estudiar? Porque yo dije, vale, pero este chaval, ¿por qué pasa del trap a el Rascal a esto que es? O sea, estoy en la playa, literalmente, en Japón, porque también me traía esos vibes como de funky japonés de los 70, claro, 80. Era referencia total. Y, de hecho, el nombre Ciudad Portuaria, lo primero que pensé fue en Pokémon. O sea, lo primero que pensé fue en Ciudad Portual, en Pokémon, creo que es en Pokémon Esmeralda. Y dije yo, tío, me ha venido la gilipollez esta. Y como te digo, un álbum musicalmente, como ya sabemos, muy diferente. Pero claro, es que esa mezcla del sintetizador, el ruido de las olas, las gaviotas de repente, punteos, o sea, es que te lleva, o sea, es que es un álbum para escuchar en un ferry, literalmente, y ir mirando el mar. Además, ahí vuelves a trabajar con Peña con la que habías trabajado ya, como Alke, en Johnny Rico, también estás con él en Los Chicos Regresan, incluso luego sacas Ciudad Portuaria Volumen 2. Mi pregunta es, sobre todo por esto, es ¿por qué dividir ese proyecto cohesionado en 2 volúmenes y además con meses de diferencia? Sinceramente porque no quería hacer otro álbum y hacer un proyecto tan largo. Eso era un proceso en el que me había ido de la bendición y todavía no estaba con discográfica ni cosas así. Simplemente quería sacar esos 2 proyectos y que estuvieran en el mood, ¿no? Porque si te das cuenta, Ciudad Portuaria salió como a principios de verano y Ciudad Portuaria Volumen 2 salió a finales ya entrando el otoño. Creo que en ese momento era muy importante que la vibra del álbum estuviera con el tempo. Y si lo unía en uno, iba a salir todo a la vez y iba a ser un álbum que acababa de sacar el Rascal, no quería volver a sacar otro álbum. Y tampoco era un proyecto que yo quisiera hacerlo como tan insignia, ¿no? Como un álbum como Drink or Rascal o No Soy CG, sino como algo puntual que explorara ese sonido de esa forma. ¿Sabes? Ya después llegó Playa... Bueno, no sé si después vamos a hablar de Playa Ozono, pero después llegó Playa Ozono, que era también de playa, pero muy distinto a Ciudad Portuaria en cuanto a sonido y vibra. Hablaste en una entrevista, cuando estabas preparando Ciudad Portuaria, o sea, todavía no había salido, que había un proyecto llamado Ciudad Industrial. Sí. Y no sé si era una coña, si se equivocaron en No. o realmente es algo que está en tu cabeza. No, era una idea en su momento. Ciudad Industrial era como la antítesis de Ciudad Portuaria, iba a ser mucho más oscuro y más agobiante. Pero entonces toda esa inquietud se trasladó a Drinkcore y dejé un poco, porque me gustó más lo que estaba construyendo con Drinkcore.
y también ahí ya empezaba a pensar en el siguiente, en unos sí y en la historia, no en el disco, no en las canciones, pero sí en lo que quería que pasara. A ver, yo por mí fenomenal, simplemente que no pasara lo de Ronnie Rocket con Sí, Lynch, ¿vale? sí, sí, Simplemente sí, eso, que no se quedara en el sí, sí, tintero sí. y ya lo No, sé. estaba ahí, pero como que evolucionó, transformó y fui cambiando un poco lo que era el concepto y por eso quedó un poco apartado, porque ya tenía otra cosa en foco que me volcaba más, ¿sabes? Pues perfecto, que con eso llegamos a Dreamcore, que para empezar, los pre-Dreamcore de YouTube, o sea, eso no sé quién ha podido hacer una promo de un álbum así, pero es una puta fumada, básicamente, para los que no lo hayáis visto, que lo recomiendo porque son vídeos que duran segundos en YouTube. Es como una mezcla entre los juegos antiguos, como de novelas gráficas, mezclado con los creepypastas, con Sí, esa sí, sí. época del Slenderman y toda esa movida, y por supuesto, pues Twin Peaks, evidentemente Claro, tiene claro, mucha claro, referencia a Twin sí. Peaks, Tela. que cojones, o sea, es una puta locura. Y así como el primero, el primer álbum me pareció como una carta de presentación tuya de, oye, pues mira, este soy yo y estos son los géneros que me gustan, la gente que me gusta, etcétera. Este me parece como más una visión de dónde haces saltos, o sea, haces una visión como de saltos hacia el pasado y el futuro a través del pues, mundo de los sueños, que bueno, como sabemos que eres fan de Sí, Lynch, sí, sí. evidentemente los sueños son importantes en tu esta. Una especie como de Marty McFly onírico, Sí, sí, que sí. va de Pues, que trata me temas. gusta, me gusta esa definición, ¿eh? Nunca lo han dicho y me flipa, ¿eh? Marty Me McFly flipa esa, ¿eh? onírico. Sí, Pues sí, mira, sí, toma a sí. ti, te la regalo. Que trata temas además de lo más cotidiano, porque tratas de amor, vamos, en todas sus vertientes. Y además tu sonido también evoluciona desde ese como synth rock a la psicodelia, el hiperpop. Pero bueno, o sea, ya sé que si buscas algo es huir de las etiquetas. Y yo te pregunto, y es, bueno, pues, ¿cómo surge la inspiración para este álbum? Quería probar el sonido de guitarras de más de Marco y toda esa peña. Quería probar ese sonido de guitarra y me pasó un poco con el Rascal. No había ningún referente en España que no sonara a grupo fichado por Sonido Muchacho en ese momento. Uh-huh. Así que intenté hacer lo que era mi interpretación de lo que era el indie que se llevaba en ese momento, entre comillas, como el indie que predominaba en ese, pasa por mi filtro, ¿no? Por ese filtro onírico, por eso hay tantas vibratos locos y tantas atmósferas, ¿no? Y eso fue un poco la premisa de hacer algo que no sonara a, a cosas que ya estaban muy establecidas, ¿no? Pero que estuviera dentro del mismo género, universo, ¿sabes? Uh-huh. Y quería explorar esa versión más intimista, por así decirlo, y más cotidiana en las letras, que a lo mejor en el Rascal y en otros proyectos. Aquí en Ciudad Portuaria se empezaron a ver un poco más, aunque desvaría un poco en Ciudad Portuaria 2, pero sí que se empezaba a ver más y quería explorar eso, pues, un poco hablar más directamente de cosas que al fin acabó desvariando en todo ese sueño febril que fue, porque fue la confluencia de esas dos cosas, ¿sabes? Los Dream Channel que hay en el álbum, que son como interludios, se Sí. basan en sueños tuyos, porque claro, cuentas historias un poco Todo bizarras. lo que son los sitios de los que hablan, el Jardín del Sueño, el centro comercial y toda esa movida, son como sitios recurrentes que tenía desde pequeño al soñar, ¿no? Y entonces coincidió que empezó a hacerse notar la estética del Dreamcore como tal. Y yo decía, coño, si es que es verdad que da esa puta vibra eso. Yo estaba ahí, ¿sabes? En plan, veía un espacio liminal y decía, tío, eso lo he visto yo ya y me da un miedo de mal rollo mirarlo, ¿sabes? En plan, y quería trasladar eso, pero sin tener esa vibra tan abstracta, ¿no? De que tenían las típicas canciones de Dreamcore, ¿no? Que eran instrumentales, eran cosas que eso quería trasladarlo a un ámbito más indie pop, por así decirlo, ¿no? Que tuvieran esa atmósfera para que fueran catchy, para que se te pegaran y que tuvieran esa historia más directa, ¿sabes? Y mi última pregunta sobre el álbum, y es que vienes de un primer álbum que está llena de colabos y ahora llegas a un álbum donde solo colaboras con Depresión Sonora en Desorden del Sueño. ¿También eso tenía un porqué? La verdad es que empecé a hacer la canción de Desorden del Sueño y estaba escuchando muchísimo a Depresión Sonora. Creo que lo escuché cuando empecé a escucharlo después del Rascal. Todavía no había metido el bombazo que metió después, que fue la polla. Lo había empezado a escuchar por ese momento y recuerdo estar haciendo la canción de Desorden del Sueño que estaba inspirada por el sonido de Idris y de esa movida, pero con un toque más turbio. Y dije, tío, aquí creo que Marco puede quedar guay. Hablé con él, le moló y lo empezamos a hacer, sí. Sí, sí, sí. Se ve que bueno, para mí sois dos artistas que efectivamente confluís en Claro, claro. géneros que están ahí colindantes y demás.
Pues pasamos a Ono Shigichi, si lo he pronunciado bien, por cierto. Sí, sí. Sí, es para que veáis. Sí. Syzygia, que es el término que se refiere a la alineación del Sol y la Luna con respecto a la Tierra, que es el título del álbum en negativo, para celebrar, pues supongo, entendí yo, que el caos, la no alineación en absoluto. ¿Cuál era tu idea en álbum? Y mi pregunta es si, porque yo creo que el álbum que más éxito tuyo ha tenido seguramente haya sido Dreamcore. Uh-huh. Y para mí Ono voy a llamarlo Ono, ¿vale? Porque si no me voy a trabar todo el rato. Me parece de los más potentes, sinceramente. Sí. A mí eso es una puta locura. Le da mil vueltas a cualquier cosa que haya hecho antes en cuanto a calidad de sonido. Sí, o sea, sobre todo a eso. Cómo está pensado, cómo está estructurado. O sea, y además con el ritmo de drum and bass en Tornado, el tema que tienes con Meat, que a mí es un artista está que guapísimo. me vuelve loquísimo, ese pibe. Sí, con él y luego When the Boy Takes Me, Please Don't Be Mad at Me. O sea, tantas cosas y una evolución tan evidente, sobre todo en la calidad de las grabaciones y demás. Luego a ti, la recepción de los álbumes es algo que te preocupa en mucho. Sí, no, en cierta movida no me va a influir a la hora de yo decir, hostia, qué mal, ¿no? Uh-huh. Pero sí me da coraje, en cierto sentido, porque fue un proyecto que no fue entendido y ahí en parte hubo muchas cosas que propiciaron eso. Y bueno, ahora se está redescubriendo en Latinoamérica, ahora lo están redescubriendo. Y creo que será el típico disco que dentro de 20 o 30 años la gente dirá, tío, esto era un discazo y pasó desapercibido. Pero sí, tío, es un disco que lo amo, me encanta y me da mucha rabia y mucha frustración que no se tratara por parte de las personas que tenían que tratarse de la forma en la que se tenía que tratar y que no se llegara a entender. Yo entiendo que es un disco complicado de hacer llegar a la gente, la mezcla de inglés, español, los títulos, no sé qué, lo entiendo. Pero si ese mismo disco lo hubiera hecho X personas, estaría todo el mundo comiéndole el culo en los Grammy, ¿sabes? Eso es así. Y lo confirmo. Dentro de ese álbum, y ya en Dreamcore, quizá en Rascal empieza ya, pero para mí eso todo se nota en Dreamcore y tal, la evolución estética es más que palpable, ya no solo a nivel de las portadas, de las carátulas, sino también las imágenes tuyas, con la cara vendada, que me vuelve loco esa imagen. Y te quería preguntar, como persona bastante... Pero la cara vendada es de Dante Technicolor, ¿eh? No, de Syzygy. No, pues yo pensaba que llevaba tiempo ya. No, Syzygy es la que salgo como de pie con la corbata y la chamarreta hecha con el fondo del edificio. Vale, tienes razón. Que ya había un personaje que estaba de negro entero, que eran como carteles, que eso estuvo a cargo de Javier Ghost. No sé si lo No lo conozco. Maravilloso trabajo, me encantó lo que él hizo, cómo trasladó mi visión de lo que era el mundo de Hydro City, toda esta movida, cómo él lo entendió y le dio forma a lo que yo quería mostrar. Creo que dio en el clavo, así que sí. ¿Eres una persona muy obsesionada con la estética y te involucras mucho en eso? Sí, yo creo que la estética y cómo se presenta y todo ese rollo creo que tiene que ir muy atado, sobre todo cuando quieres presentar algo que tiene ese concepto, que tiene esa historia, si lo dejas ahí sin atar. También es que me flipa, ¿eh? A mí me flipa meterme a hacer... En este último disco, en Dante Technicolor, he tocado todos los palos. He hecho animación 3D, he hecho un videoclip, como que he tocado todos los palos. Las portadas son pinturas que he hecho, que a la vez estaban inspiradas de fotografía, que... Como que me gusta tocar todos esos palos, me gusta que la estética esté cerrada, me gusta que todo tenga un porqué, ¿sabes? Que si está ahí es por algo, no es por nada, no es por casualidad, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues con esto llegamos a Dante Technicolor, tu nuevo álbum que sale en días. De hecho, cuando veáis esto seguramente ya lo podéis escuchar. Sí. Así que nada, un poco preguntar qué podemos esperar, los que estamos esperando a escucharlo. Yo creo que Dante Technicolor, lo guapo y lo más importante que diría así de primera es que es el perfeccionamiento de lo mejor del Rascal, de lo mejor del Dreamcore y lo mejor de Ono Shizygy. No solo porque el personaje y el lore hace que esos tres, sino porque también en cuanto a calidad y elementos que mejoran, que son los mejores de cada esos dos proyectos ya confluyen. Tanto sonora, en producción,
Y en estética creo que es como ya un paso mucho más avanzado, es un escalón más en cuanto a todo lo que se ha hecho antes. Y eso me flipa, poder ver cómo crece cada álbum y cómo ha sido, me encanta. Aparte es un disco que está hecho para que suene potente en los coches y que sea guapo de cojones, ¿sabes? Entiendo que el nombre de Dante Technicolor tiene algo que ver con la figura de Dante Alighieri o... Sí. Quería crear este personaje que era una mezcla de otros personajes que aparecen en... No voy a entrar en detalles del lore porque si no llevamos aquí esta mañana. Pero es como una confluencia de otros personajes y este personaje está pasando por una especie de infierno liminal, digamos, infierno liminal capitalista, por así decirlo, de la situación actual. No quería hacer lo típico de, vale, Dante, va a pasar por los 9 círculos del infierno, la ira, no quería tirar por ahí, sino que fuera otra movida. Al final su infierno es otro, ¿sabes? Está presentado, si tú escuchas las canciones parece que son canciones de amor y que está persiguiendo a ese amor constantemente, pero no es eso. Habla un poco de lo que es la búsqueda de la estabilidad emocional, de la creatividad, de uno mismo, ¿sabes? Pero está representado alegóricamente con esas figuras de Dante, Nancy, todos esos personajes que aparecen en el álbum. Una cosa que a mí me parece muy identificativa tuya y que te diferencia bastante de otros artistas que hagan música similar, si es que hay alguno, es la forma de cantar. Hay muchos artistas que, como te digo, pues pueden tocar géneros parecidos, pero tu forma de cantar me parece bastante única. ¿Cómo llegaste a eso? Porque no me parece un... O sea, por ejemplo, para los que... por favor, como siempre, poneros las canciones de acuerdo antes de escuchar todo esto, pero incluso que a veces tienes como un pseudo acento a la hora de cantar, de decir, por ejemplo, la letra R, la letra del sonido R, cómo decirlo así y demás. O sea, todo eso, ¿cómo te surgió? Yo creo que son dos cosas. Una es que soy de ERE y el acento, por mucho que intente forzar con la pronunciación, soy de ERE. Y también es porque he escuchado hasta muy tarde no empecé a cantar en español. Cantaba más en inglés y con una pronunciación de mierda y que sé, claro. Y creo que eso mezcla de esas dos cosas, en eso que esa es mi forma de cantar de esa forma, ¿sabes? Como que ha sido algo que no lo he buscado, lo he pensado, sino que tengo diferentes registros, diferentes formas de hacerlo. Y ya ha surgido así y me mola. No, te digo, o sea, a mí me puto flipa. Que es como que no es algo intencional, ¿sabes? No, pero además queda como forzado, pero a la vez intencionado y me parece que, como te digo, tienes una voz muy diferente. Estamos hablando en un mundo del autotune que a mí me parece una herramienta guapísima. Yo lo uso mucho, pero claro, cuando quiero, cuando no, en plan... Pero que dentro de... O sea, creo que estamos hablando en mucha música donde está bastante de moda el forma de mezclar un poco más guarra, un poco todo a la vez y que suene y no pasa nada. Pero en cambio tú tienes ese identificativo que sea la época que sea tuya musical, identifico esa forma de cantar y me parece que está muy guapo, la verdad. Claro, porque al fin y al cabo soy yo, tampoco voy a forzar algo que no es. Si una canción me sale con esa forma de cantar y otra me sale con otra, pues es lo que hay. Y ya, pues a nivel voz y sobre todo también a nivel musical, ¿qué podemos esperar de Dante Technicolor? Pues yo noto muchísimo porque una de las cosas que más me he puesto a ello es la producción. Este disco quería grabarlo íntegramente yo, quitando algunas piezas de batería que le ha grabado Tony, porque yo la batería sí que los que monto son samples, pero quería volcarme yo, de llevarme como estuve noches y noches en el estudio colocando el micro de la caja para sacar la textura que quiero, que los elementos entraran aquí, que se saturara todo aquí, que aquí estuviera más clean. Como tratar mucho eso y creo que en producción está a otro nivel y claro, producción y voz, también quería que la voz se entendiera mucho más, que una de las cosas que me pasa es que me flipa lo que es muy etéreo, ¿no? Pero eso hace que la voz se quede un poquito más atrás y aquí he dicho, vamos a cambiar, siempre he hecho esto así como más etéreo, voy a ponerlo un poco más al frente por eso, por probar cosas nuevas, por innovar sobre mí mismo. Hombre, yo creo que no has dejado nunca, como dices tú, de innovar, porque ya solo no está incluida en este álbum, entiendo, pero la canción de No me fío, por ejemplo, es una canción súper diferente porque me parece como muy simple en el sentido de hoy es conectar la guitarra, es yo con el micrófono, no hay ningún tipo ni de efecto, ni de nada, ni siquiera incluso no es una canción llena de referencias, sino es... ¡Pum! Y aún así, vamos, te digo, de mis temas favoritos tuyos. Está muy guapo, es una puta pasada y... Bueno, yo creo que eso que también era porque era un periodo de transición, ¿no? Venía de unos CCG, todavía estaba maquinándose eso y tenía esa canción que me gustaba. Dije, tío, esto hay que sacarlo, ¿sabes? Esto está guapo, aunque no esté en el lore, aunque no esté la movida, pues
también es parte de lo que es el proyecto, ¿no? Tener esa libertad, que no se pierda, y que tampoco anclarme a mí mismo en tener que hacer cosas con el lore, con no sé qué, no sé cuánto. Siempre intento hacer cosas que me flipen, que cada vez sean mejor técnicamente y creativamente, por lo menos para mí. Pero tampoco me quiero atar ahora a tener que hacer todo con lore o tener que hacer todo con eso. Todos son por decisiones que en ese momento quiero hacer, ¿sabes? Me pareces como un artista muy multidisciplinar en muchas cosas y me llama la atención si es algo que a ti te llame. Por ejemplo, la semana pasada hablamos con Bloodstein que pese a que a él tiene mucha formación audiovisual, la verdad que el mundo audiovisual para sí mismo no le llama mucho. ¿A ti te llamaría hacer algo tipo un corto, una película, un libro? Lo tengo hecho, el corto, ya se grabó, lo grabamos entre el año pasado, finales de mayo, junio. Lo único que todavía tengo que terminar de editarlo, porque he estado con el álbum y todo eso me veía, es algo que quiero tomarme con calma. Y también tengo el libro. Tengo esas dos cosas que son proyectos que me los estoy tomando con mucha calma porque no es algo que tenga tan dominado como la música y toda esa movida. Siempre he leído mucho, siempre he visto mucho cine. Pero son cosas que quiero darle esa calma y esa tranquilidad, que a lo mejor con la música soy más nervioso, entre comillas, de ¡baf! Quiero hacer esto, vamos a hacerlo. Por ejemplo, justamente va a salir Dante Technicolor el viernes. Mañana grabo un nuevo single y estoy terminando el próximo EP para después de verano. Vamos a empezar una banda con Bloodstein y Pedro Buisan de New Metal como proyecto paralelo. Y a la vez tengo otro proyecto paralelo de Trap Underground, rollo New Jazz, surf y esa movida, ¿sabes? En plan, todo el puto día creando cosas, así que tengo que, ya que se están creando, que vayan para algún lado, ¿sabes? En plan, que sirvan no solo para mejorar, sino para transmitirlo. Y eso, con el tema del corto y del libro, pues lo estoy tomando con calma. También tengo la suerte de estar rodeado, tanto en Jerez como cuando subo aquí en Madrid, de gente que creativamente está haciendo cosas. Allí en Jerez, Supervision diseña y hasta, aparte hace música y aparece en Dante Technicolor. Él, por ejemplo, ha hecho todo el diseño de tipografías de Dante Technicolor y algunos logos. Tonini ha hecho el videoclip de Dante y está también haciendo música. Tengo la suerte de estar rodeado de un círculo de que cada uno tenemos nuestra personalidad, pero conectamos en sintonía y estamos haciendo cosas. Yo creo que eso también ayuda muchísimo a que los proyectos y las cosas que tú quieras hacer nazcan, ¿sabes? Acordaos de mí cuando dentro de unos años salga el manga de Ghoul Boy, ¿de acuerdo? Y luego saldrá el anime y toda la parafernalia. Os acordaos de esta entrevista. Pues con esto pasamos a las preguntas que son más bien pues eso, de tu música y demás. Y la pregunta básica que hacemos siempre, ¿vale? La pregunta de los 40 principales, pero tenemos que hacerla y es ¿estudio o directo? Tengo que contestar con uno solo, ¿no? O lo que tú quieras. O puedo argumentar de cada argumentar uno. lo que tú quieras. Lo guapo del directo es la energía, la emoción y trasladarlo a la peña. Cara a cara, ¿sabes? La emoción. Y lo guapo del estudio es poder volcarte en crear ese mundo. Así que es como... ¿quién vino antes, la gallina o el huevo? En plan, ¿qué hay antes? ¿Qué hay después? ¿Qué no sé qué? Creo que cada cosa tiene sus pros y sus contras. Y si tuviera que elegir entre unas cosas de los dos, ponte tú que me ponen a elegir entre estudio y directo. Me dicen, vas a ganar lo mismo, vas a hacer lo mismo, pero solo puedes hacer una de las cosas. Creo que elegiría estudio por el hecho de poder llegar a crear esos ambientes, esas atmósferas, esas historias que al final es lo que más me mueve. Pero algo se moriría por dentro de no poder tocarlo en directo y hacer que le llegue a la gente, ¿sabes? Hombre, sí, dices tú, yo creo que tienen que convivir ambos mundos, pero bueno, siempre sí. Parece en general que suele haber uno que es más importante para los artistas que el otro. ¿Tú en el directo consideras que te transformas, sobre todo teniendo en cuenta que presentas una realidad visual y potente? Depende del directo. Depende del directo, del álbum que esté presentando, de lo que esté haciendo. Pero sí como que tengo otra personalidad, es como que... Cuando estoy jugando el escenario, pues sí, así como soy, chill, no sé qué. Pero cuando estoy en el escenario sí que tengo más esa movida de artista flipado, sí. Pero solo en el escenario, ¿sabes? Bueno, normal, te estás transformando en un show. Claro, estoy en trance, ¿sabes? Un trance, exacto. Es como otra movida, ¿sabes? Y al nivel de producción, bueno, has producido con gente muy top. De hecho, no sé si Paco Loco también has... sí, he grabado con Paco Loco, he grabado con Raúl de la Mina...
Y también he producido con el que es para mí el mejor producto de España, que es Twitch, que también es de Jerez. Y mañana justo tenemos una sesión para retocar cositas del primer single que empezamos a producir y a componer a primero de año, que estuvimos allí en el de Jerez, estuvimos en el estudio, empezamos a hacerle cosas. También estaba Worldwide, que es de Jerez. La verdad es que hay una escena muy tocha de peña de Jerez que hace cosas guapas. Unos estudios bastante tochos. Sí, estamos haciendo cosas muy guapas. En concreto yo, la figura de Paco Loco es un tío que me tiene obsesionado y me encantaría entrevistar, pero claro, no es imposible sacarle de... Pero ya, más allá de Paco Loco, de Raúl, que son personas muy establecidas, sino de gente que está haciendo cosas. Twitch junto a Mayo, produce la mayoría de las cosas del nuevo disco de Youth Line, ¿sabes? Y las producciones son una puta locura, son una puta pasada. El Vigilante lo hice con él, en plan, este tipo de peña que está haciendo cosas y los que están saliendo nuevos, como que creo que hay una escena muy fuerte en Andalucía, en cada ciudad, de peña que está haciendo cosas muy, muy guapas y que lo siento, pero se follan a toda la peña de Madrid y Barcelona. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Sí. Has estado sacando mucha música por tu cuenta, que no es tan típico en muchos artistas. Y por eso te pregunto, primero, ¿qué opinas de la industria musical? Y luego, ¿qué buscas tú para firmar como músico con una discográfica? Después de tantos tropezones que he tenido con otras firmas y con otras movidas, lo que busco es que entiendan el proyecto. Que entiendan qué soy yo como artista, dónde quiero llegar, a dónde quiero ir y cómo hacer las cosas, ¿sabes? En plan, que entiendan el proyecto, que entiendan qué Gulya Boy y hacia dónde quiere ir Gulya Boy de aquí al futuro, ¿sabes? Y me habías preguntado otra cosa también antes, me habías dicho otras cosas. Sí, bueno, que sí, ¿qué piensas tú de la industria? La industria de la música, pues lo que pensamos todo el mundo, que es un mal. Puedes decir las palabras que tú quieras, Sí, es loco, tío, porque sin la industria de la música, tal y como estamos, es que el problema al final es el de siempre, tío, es el puto capitalismo. El capitalismo, vivir bajo el capitalismo es lo que tiene, tío, que todas las cosas como el arte, cosas realmente puras, pues tienen que pasar por el filtro de hacer lo que sean. Hay que vivir también, ¿sabes? Tampoco voy a decir que la industria de la música es el mal absoluto, pero sí que es bastante mierda en ese sentido, ¿sabes? Bastante... Cuesta encontrar gente que está detrás, ¿sabes? No en plan como que... ¿Sabes? Cuesta que haya gente detrás que de verdad les mole, que quieran currar eso y que no solo piensen en el money. Tú fíjate cómo viven la mayoría de AR comparado con los artistas que tienen firmado. Totalmente. Vamos, al final son las normas del juego que nos hemos encontrado. Es lo que hay. Sí. Hay que ser consciente de ello, hay que luchar dentro de lo que se pueda contra ello, pero hay que ser realista y vivir en un sistema que, ya sea en la industria de la música, en la industria de la hostelería, en lo que sea, nos fuerza a estar sobreexplotados y a estar sobre el control de gente que ni siquiera vemos, ¿sabes? Retomamos el tema de los directos y te quería preguntar dos cosas. La primera, el directo que tú más recuerdes. Y luego, la pregunta que también hacemos siempre aquí es ¿algún sitio donde te gustaría tocar? Puede ser una cosa realista o puede ser la mayor fumada que se te ocurra. O directo que recuerde muchísimo, el primer directo en México, en el Foro Indie Rocks. Eso se me va a quedar para siempre. También me gustó el último directo que dimos en la Sala Sol. Joder, me encanta esa sala. Y también lo que es la preparación del directo que estamos haciendo para Dante Technicolor, que está muy guapo. Y si pudiera tocar en un sitio, si hablamos de España, pues me gustaría tocar en el Sonar, el BBK. Y fuera de España estaría muy guapo. Ciudad de México, bueno, en México el Hipnosis está muy guapo. Y ya de cosas muy grandes me fliparía en el festival este de Tyler, ¿sabes? Eso es. ¿Y fuera de festivales, más un sitio concreto? Sitio concreto... O en tu tierra, por ejemplo, también, ¿no? Es que eso, por suerte, voy a poder tocar... he conseguido poder presentar el álbum haciendo un mini festival en Jerez. Hostia, qué guapo. Sí, con artistas locales desde Space Urimi a Carmen Chilla, que es de Cádiz, hasta artistas que están emergiendo ahora como Supervision, Tonini.ral, El Chingo, Kinky Jepsi. Poder hacer una presentación del disco con un mini festival, con un escenario en pleno centro de la ciudad que se monta expresamente para presentar el disco, con una infraestructura que se monta para eso. En la caña es lo que siempre me hubiera gustado a mí poder ir a ver cuando era más pequeño, ¿sabes? En plan de que hicieran algo de eso, ¿sabes? Y eso está muy guapo, poder hacerlo así, ¿sabes? ¿Y fuera de España alguna fuera de fumada, España, así? Me encantaría tocar en la iglesia donde fui a ver a Toro y Moa. Cuando me invitaron, que fuera...
Saint John Church, creo que es. Creo que es esa. Me fliparía porque el sitio es la polla. Es una sala, pero dentro de una iglesia. Está guapísimo, tío. Hay algo que las iglesias últimamente lo dicen bastante en los podcasts, porque es verdad que yo es creo que que tiene un punto muy guapo. es como tan impresionante y claro, como que también yo creo que está ese como prohibitivo de como sabes que eso no va a ocurrir jamás, y dices tú, tío, estaría guapísimo, tío. O sea, un concierto de death metal en la Catedral de Santiago de Compostela, pues no me jodas, tú, estaría guapísimo, ¿sabes? Estaría brutal. Pensarlo. Te quiero preguntar por el proceso de producción. ¿Cómo sueles empezar? ¿Sueles empezar por el sonido? ¿Sueles empezar bien por la letra? ¿Es algo que sea rutinario o que va cambiando? Va cambiando. No puedo decirte que haya un flujo. Sí es cierto que es verdad que normalmente casi siempre dejo la letra para los últimos. Pero a la vez ya sé de qué quiero hablar antes. Sí que es como un poco... Se va construyendo un poco como de bloques a la vez, ¿no? Siempre lo he dicho que es como si dos ramas crecen hasta que se enlazan, ¿no? Como que va... Además hay un tema en que la base de instrumental está muy avanzada, pero la letra no tengo ni siquiera una melodía clara. Y otro que tengo la melodía esa y la base son dos cosas. No tengo un solo método, incluso pruebo formas nuevas. Muchas veces cuando ya estoy harto de componer con la guitarra me pongo el teclado o empiezo por los drums, como que intento siempre refrescarme para verlo de otra forma, ¿sabes? Como la composición, para ver dónde me puede llevar ciertas cosas si lo hago de X modo, ¿sabes? ¿Hay algún tema me refiero a en las letras, que te molaría tocar y que todavía no has tocado? Yo creo que hay muchos temas, ¿no?, que no he tocado, pero sí que es cierto que no sé, creo que algo de reivindicativo, algo más reivindicativo podría ser guay hacerlo, pero tampoco es algo que quiera hacer a corto plazo porque también, no sé, creo que también hay algo de oportunismo ahí. Tengo conflictos con esa movida, ¿sabes? Tengo conflictos con ese tipo de cosas. Pero sí, tío, creo que hay muchos temas. No podría definirte uno porque creo que no he hablado de todo. Es más, creo que, aunque cuento muchas historias, los temas suelen ser bastante similares entre sí. Tampoco hay, ¿sabes? Dentro de, como he hecho tantos álbumes, creo que hay bastantes cosas que la temática es repetida y tal. No sabría decirte algo en concreto porque como estoy constantemente descubriendo cosas, quizás mañana, quizás cuando vuelva, cuando vaya ahora para el estudio, estoy escuchando alguna cosa que me despierta un nuevo interés. Sí, claro, claro. ¿Sabes? Así que ahora mismo no sé decirte algo. Te claro. puedes inspirar con cualquier cosa, vamos, Sí, evidentemente. Sí. Yo creo que hay algo que sí que noto, que además para mí te acerca también a la figura de Lynch, que es el tratamiento del sonido y del silencio en muchas canciones. Creo que es algo esencial en tu música, o por lo menos yo lo que he notado, y también en las películas de Lynch, y como que es como una firma, un poco Sí. en varias canciones, y eso está muy guapo. Hablando de estilos musicales, ¿hay alguno que no hayas trabajado y que te llamaría a darle un try? Hombre, yo, por ejemplo, lo único que se me ocurre, porque es que ya que te queda por tocar, hombre, siendo de Jerez, pues a lo mejor algo de tu tierra, pero realmente no sé, ¿sabes? O sea, algo que tenga flamenco y esas movidas, no sé, es algo que no tengo mucho en mente, sobre todo porque ahora también le ha dado todo lo moderno por hacerlo y como que me da mucha... ¿Para qué? ¿Y algún estilo que dices tú? Mira, pero... esto me espera. Quizá algo más electrónico, 100% electrónico, es algo que no he tratado, o quizá algo más 100% instrumental, o fusionar como más Miller, ¿no? Ese jazz con hip hop o cosas de por ahí, puede estar guapo. Creo que podría ser algo de eso, sí. No sobre qué... Bueno, pues con esto llegamos a la parte final, ¿de acuerdo? Donde hablamos de música, hablamos de lo que escuchas, así que te voy a pedir ahora un número del 1 al 10, pero antes no sé si quieres hacernos alguna recomendación musical de lo que estés escuchando ahora, de algo que has descubierto. Ahora estoy escuchando, en España estoy escuchando mucho a Corte, Bluestein, también estoy escuchándolo mucho, me gusta también mucho Lucy Morri. Y ya la peña del underground, que viene durísima, súper reservado. Gucho también me gusta. Revenge, que no sé si se pronuncia así porque es R8 Revenge, también me flipa un montón. Hay unos chavales que también están empezando en Madrid. Hay uno que se llama Bakuyoa, creo que era. Que no sé cómo... Después me quejo yo de que no pronuncio mi nombre bien, pero bueno. Pero hay como chavales del underground, de esta movida, que están haciendo cosas durísimas, pero durísimas, muy, muy guapas. Y lo escucho, si te soy sincero, escucho más movida urbana trap y esa movida de España que banda.
Y bueno, está lo clásico, ¿no? El disco de último de Barry en la polla, está durísimo. Y bueno, y Ralphie y Drumi, los que hacen Rusia, pues quién no escucha esa movida en plan sabiendo que lo guapo que lo hacen y lo guapo que está, ¿sabes? Bueno, de hecho salen el mismo día. Tu Sí, álbum el y de Daisy, el de Rusowski. Rusowski, Sí, salen sí, el sí, mismo sí, día. sí, sí, sí. Yo voy a recomendar que casi nunca cuando vengo aquí, macho, se me ocurre, y mira que las preguntas las hago yo, joder, ya toca los cojones que se me olvida a mí. Pero justo la semana pasada, que además viene perfecto a colación, estabas viendo a los artistas que van a colaborar en el álbum de Rusowski. Y Kevin Abstract es una persona a la que yo sabía perfectamente quién era, había escuchado mucho su música, pero ya se me había olvidado. O sea, yo en el momento en el que Brockhampton se separó, Sí, como que le perdí la pista. Y dije, coño, tío, este tío es la hostia, este tío es un productor impresionante, además canta que flipas, hace de todo. Y me escuché el álbum, que desde aquí lo recomiendo porque es una burrada, de Blanket, que es del 2023. Es una puta locura porque es un álbum que el estilo musical que más tampoco va variando, ¿vale? Tiene un poco de R&B, de hip hop, pero el estilo principal del álbum es grunge. Y es algo que no le pegaba tanto en ese momento, lo que yo tenía asociado a Kevin Abstract, aunque sí que siempre utilizaba bastante las guitarras. Y es un álbum de grunge que encima, tanto la carátula como las canciones y los nombres de las canciones, parece que esta es una película de un manicomio, encerrado en un manicomio. Y es una puta locura. Tiene una canción que son gritos. Literalmente es una canción que se llama Scream, que son gritos. Luego una canción super chill, pero luego de repente una canción súper dura de, ¿sabes? De grunge, de noventero, estilo Nirvana y tal. Y no sé, a mí me dejó completamente loco, de verdad. Además, eso, es un artista que había perdido de pista, la verdad. Yo creo que ese tipo de influencias son las que están influenciando mucho a Peña como a mí y gente de esta generación que hacen ese bailoteo entre estilos y tal, porque lo importante es la música en sí, no lo que toca y cómo lo explora, ¿sabes? Y la verdad que Blanket es un pedazo de álbum, sí, totalmente. Y además lo que dices tú de que incluso hay álbumes que cuando salen, pues a lo mejor la gente no lo está entendiendo al 100%. El coñazo que dio todo el mundo con la mierda, bueno, la mierda no, que a mí me parece un discazo, con el álbum de Motomami, de los cojones, y luego al final pasaron un año y la gente era como, pues si es que es increíble. Y yo, coño, ya, pero si es que cuando salió el álbum estabais dando el coñazo con el que es lo que sabéis hacer, ¿sabes? Sí, Pero bueno. normalmente la gente del público, hasta que no se les mete entre pecho y espalda a base de fuerza, no llegan a eso. Por lo menos el público mainstream me refiero. Sí, completamente. Lo importante es que lleguen antes o después. Pues nada, te voy a pedir un número del 1 al 10. El 9. El 9, mira, justo... Casualidad el número, ¿eh? ¿Y quién dijo ese número? La semana pasada nuestro amigo Bloodstain. Bien, son básicamente unos vinilos donde tiene cada uno un lado y una pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué artistas sueles escuchar cuando no estás trabajando en tu propia música? No sé si quieres decir alguno más de los que has dicho o algo por el estilo. Pues escucho muchísimo a Torimo, a Yulin. Me gusta mucho. Escucho también muchísimo a Shildy Gambino. Escucho a Harumi Ozono, Ryuichi Sakamoto. Los he mencionado antes porque son como mis artistas de cabecera. También escucho Dembow, en plan, escucho a Bullying 47, el Alfa, también escucho esas movidas. ¿Qué más? Me gusta mucho también lo que está sacando Paris Tessa también. Me gusta también muchísimo el último disco de Playboi Carti. Algunas se salvan, otros no. No está mal. Pero también me gusta West Side Gun, Earl Sweatshirt también. Guapísimo, sí. Tyler, pero como que son cosas bastante estándar, ¿no? Son bueno, cosas bastante pero típicas. oye, ¿qué más da? Y ya después lo que me flipa escuchar son cosas de Malsoft y de Vaporwave. Y ahí FM Skyline, Windows 96, Cat System Corp, Luxury Elite. Podría decirte un montón de nombres de esa movida, pero eso escucho muchísimo de eso, ¿eh? ¿Hay algún artista que te haya acompañado prácticamente toda la vida? En cuanto a que todo lo que hace te lo comes con patatas y te encanta. Sean cosas diferentes o no. A mí me pasa, por ejemplo, con Skrillex. Que haga lo que haga, yo me vuelvo loco, ¿sabes? De eso que no haya mencionado ya, pues... ¿Cuál podría decirte? Porque seguro que hay uno, pero si a bote pronto se me quedó eso. Bueno, pues mira, nos quedamos con eso. Y la otra pregunta es, ¿cuál fue la última canción que agregaste a una lista? Entiendo que esto tendrás que mirarlo con el móvil. No sé, te lo voy a decir. ¿Eres muy de Spotify? ¿Eres de escuchar más bien música en físico o cómo? Las dos cosas. ¿Sí? Me gusta comprar vinilo y tengo una colección de vinilo.
Pero claro, no puedo tener todo, no todos los vinilos que quiero. Y siempre me pongo un vinilito al día y después también escucho cosas por conectando los altavoces al Bluetooth, ¿sabes? ¿Cuándo dirías que escuchas más música? Escucho música a todas horas. A todas horas. Mi pareja, vivo con ella y la tengo loca, la pobre. Me va a despertarme, ya estoy poniendo no sé qué, me va a despertarme no sé cuánto. Viendo Los Sopranos con la música No, fuerte. pero cuando eso no, pero vamos a jugar Mario Kart y yo, vamos a bajar el volumen que voy a poner un temita, ¿sabes? Vamos a bajar el volumen que voy a poner un temita. Pues buena música la del Mario Kart y podía estar en Ciudad Portugal. Claro, pero como que eso, como siempre estoy poniendo música, ¿eh? Y si no estoy haciéndola, estoy cantándola yo. Estoy todo el día en ese flow, ¿sabes? Pues mira, yo voy a decir... Y bueno, te voy a decir... lo tienes ahí, perfecto. La que he hecho, que lo tengo aquí. Mira, la última que he metido en playlist es Don't Want de Adam Killa con... Adam Killa con la Drengan. Joder. Don't Want, me llama. Pues yo lo último que he metido es una canción de los 70 que se llama... ¿O 70 o 80? Ya, que se llama Rocksteady de The Whispers, porque, bueno, a mí esa época en mundo funky, disco y tal, muy bueno, me puto flipa y, bueno, pues esta canción que no me acuerdo ni cómo la encontré y fue la última añadida. Y nada, oye, tío, pues agradecértelo un montón la entrevista. Hablar así es un gustazo, tío. Joder, no, a ti. Y además, como te decía al principio del podcast, yo creo que, al igual que tu ídolo cinematográfico, has conseguido llegar a un público masivo, pero sin perder la personalidad. Y creo que eso es difícil. Y creo que muchos artistas, de hecho, hoy en día, los más tops, la mayoría no pueden decir eso. Y, tío, sigue así porque sigue mostrando cómo eres y lo que quieres realmente hacer, porque está demostrado que hay unos cuantos frikis como tú o como yo que estamos deseando descubrirlo, tío. Sí, en eso andamos, tío. Maravilloso, maravilloso. Y nada, vosotros como siempre, pues eso, muchísimas gracias por todo. Comentad, por favor, qué os parece el nuevo álbum, ¿vale? De Dante Technicolor, que también le daremos mucha caña en este podcast. Y nada, comentarios, likes, suscribiros y todas esas mierdas, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Chao.